Bueno, lo venimos anunciando desde temprano. Está con nosotros Eduardo Bottinelli, director de Factum. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, me imagino la expectativa que hay además del otro lado en nuestra teleaudiencia en todo el país. Esta es la última encuesta de Factum, la última y no habrá otra, obviamente no hay tiempo razonable. Exactamente, es la última que hacemos previo a al 27 de marzo, cuando se va a realizar el referéndum. Fue realizada el fin de semana pasado y entre el viernes y el lunes, es decir, del 11 al 14 de marzo. Por lo tanto, los datos que vamos a presentar son a 2 semanas de que se realice el acto eleccionario, por lo tanto hay todavía un trecho. Lo que muestra es la intención de voto que había a 2 semanas del referéndum. Arranquemos por ahí entonces en quiénes votan sí, quiénes votan no. Sí, vamos primero con el voto firme, digamos, es decir, bueno, ¿cuál es el voto firme que tiene cada una de las opciones? El voto seguro, digamos, ¿no? Bueno, lo que tenemos es que el 36% de las personas tienen la intención de votar en el próximo referéndum del 27 de marzo por el sí, es decir, por el sí a la derogación, el sí rosado a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Hay un 41% que elige en forma segura votar al no. Luego tenemos un 2% que elige votar va a votar en blanco, dice que va a votar en blanco en forma segura, o sea, ya tiene decidido votar en blanco. Queda un 19%, que es lo que llamamos voto dudoso más indecisos. No solo indecisos puros, es gente que ante la pregunta de si va a votar y votaría seguro o probable, bueno, o dudoso, digamos, tiene dudas de que va a votar, se inclina ahí. Ahí tenemos un 19%, que ahora vamos a avanzar un poco sobre eso. Y queda un 2% que eligen o manifiestan que votarían, que anularían su voto el 27 de marzo. Bien, sé que ustedes profundizan, preguntan, repreguntan, entonces los que probablemente voten una opción u otra. Bueno, el 19% ese que decíamos, bueno, está incluido votos dudosos e indecisos puros. Bueno, esos votos dudosos lo que vemos es cómo es el comportamiento, es decir, bueno, ante la posibilidad de elegir una opción, pero no en forma firme, a cuál eligen, ¿no? Y ahí lo que vemos es que de ese 19% que decíamos de dudosos más indecisos, hay 6 que se vuelcan hacia el sí. Es decir, el sí tiene 36 de voto seguro más 6% de voto probable, lo que le da una intención de voto global de voto seguro más voto probable del 42%. El 7% de ese 19% que decíamos de voto firme, seguro y voto dudoso, 7 eligen o manifiestan la intención de votar por no probablemente, es decir, no es un voto firme. Bueno, si nosotros consideramos el voto seguro hacia el no, más el voto probable, es decir, gente que se inclina hacia uno de las opciones, pero en forma dudosa, es un 7% más, suma 48%. Hay otro punto de esos 19 que se vuelca hacia el voto en blanco. Es decir, dice, bueno, en principio elige votar en blanco, pero no lo hace en forma firme. Por lo tanto, el voto en blanco pasa de 2 a 3%. Entonces, lo que nos queda como indecisos puros, que ni en forma segura ni en forma dudosa eligen una de las opciones, es el 5%. 5%. ¿Me repetís la suma de aquella cifra inicial? ¿Cómo queda el rosado y cómo queda el celeste? El rosado es 36 de voto seguro más 6% de voto dudoso. Perfecto. Es decir, suma 42. 42%. El no tiene 41 de voto seguro y 7 de voto probable. Por lo tanto, la suma del voto seguro más el voto probable es de 48%. 48 a 42. 48 a 42 sería el escenario si todos los que hoy se vuelcan en duda hacia una de las opciones efectivizaran el voto hacia esa opción que están eligiendo, no en forma firme. Bien. Te voy a pedir ahora el ejercicio, a ver si es posible, la evolución, ¿qué ponemos? ¿Agosto, septiembre, por ejemplo? Septiembre es la edición anterior. Vamos a ir a la evolución que ha tenido el voto seguro.
Y voy a aclarar un elemento importante. Cuando miramos el voto seguro más el voto dudoso, lo que vemos es que prácticamente no hubo variación entre la medición anterior y la actual. Hubo un punto de movimientos, un punto a favor del sí, un punto menos para el no. Es decir, son variaciones todo dentro de los márgenes. Error, ¿no? Y además, la medición de septiembre y noviembre no recogía el voto en blanco y anulado, y después sí. Exactamente, el voto en blanco anulado. Y el voto en blanco se comporta junto con el no. Entonces, lo que vamos a ver, la evolución entera, es de lo que fue el voto firme. El voto firme, ¿qué es lo que muestra? Que de septiembre a febrero, quienes se inclinaban por el no, crecieron muy levemente. Es decir, cuando miramos medición a medición, está dentro de los márgenes de error lo que se movió. Pero era una línea que iba consolidando un crecimiento lento pero sistemático en las 3 mediciones hasta febrero, y que ahora, en marzo, lo que mostramos es lo que se muestra, digamos, a partir del resultado, es una estabilización, es decir, se estabiliza en el 41% de voto firme, ¿no? Esto no quiere decir que sea la intención de voto, como ya vimos que hay un conjunto de personas que se inclinan, aunque con dudas, hacia el no. Lo mismo podemos ver del sí seguro. Bueno, el sí seguro tuvo oscilaciones entre 31 y 33 puntos, pero muy firme hasta febrero, y lo que vemos es que logra capitalizar en este mes la firmeza en el voto. No hay un crecimiento cuando miramos el voto firme más el voto dudoso. Lo que se ve es que solidifica la intención de voto hacia la firmeza, que estaba en el 32% de la medición anterior y pasa al 36%, ¿no? Este proceso donde el voto queda más firme, lo que hace es bajar el porcentaje de dudosos, que pasan del 22% que teníamos en la medición anterior al 19% que tenemos en la actual. Bien, yo te podría preguntar, me lo anoté además, ¿qué podemos decir de esto? Del otro lado, la gente lo que está diciendo, preguntarle a ver si ya está. Así en español antiguo. Sí. Bueno, a ver, lo primero es que aparece un escenario donde nos movemos en un entorno que es competitivo, que tiene una ventaja hacia el mantenimiento de la ley. Eso es como primer elemento, ¿no? Es decir, las tendencias son claras en que es favorable al mantenimiento de la ley, pero que es en un entorno competitivo. Es decir, no es, no sé, 7-3, por poner un ejemplo, ¿no?, aplastante, ¿no? Lo que vemos a lo largo de las mediciones es que hay una estabilidad en la intención de voto cuando miramos el voto firme más el voto dudoso. Eso, a lo largo de las mediciones, no se ha movido en forma contundente, ni digamos, todos los movimientos están dentro de los márgenes de error. Es decir, hay una estabilidad muy fuerte en el voto firme más el dudoso y leves cambios en la firmeza. Lo vimos en el gráfico anterior, que el no tenía pequeños aumentos sistemáticos a lo largo de las 4 mediciones que hicimos, y el sí, que estaba muy estable, logra una recuperación ahora, pero mantenemos un nivel de votos dudosos e indecisos que dejan el escenario abierto. Es decir, el traspaso de un lado para el otro de esos votos dudosos modifica el escenario. Y justamente al tratarse de una elección binaria, cualquier movimiento que se realiza nos lleva a tener moderación con respecto a los análisis y responder tu pregunta en forma contundente. Es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? No solamente las distancias son relativamente cortas, sino que los movimientos, cuando son opciones binarias, tienen un efecto doble, que es que cuando una opción pierde un punto, la gana el otro. Por lo tanto, el efecto es de 2 puntos. No es que uno pierde hacia cualquier otro lado, sino que una distancia se puede ampliar o reducir 2 puntos con el movimiento de uno. Es decir, porque uno pasa al otro. O se mueven 2 y la distancia se agranda o se achica 4, ¿no? Entonces, eso hace que los movimientos puedan ser mucho más fuertes. Lo otro, decía al comienzo, esta medición fue hecha 2 semanas antes de que efectivamente se realice el referéndum. Estamos en las 2 semanas más intensas
extensas de la campaña electoral, donde tenemos la propia campaña en medios masivos, lo que es todo lo que son las entrevistas, los debates que entre otros lugares se hacen acá, los actos de cierre, la cadena, la conferencia de prensa, el trabajo físico que se va desarrollando en el territorio, el trabajo digital, del territorio digital, digamos, que se hace en las redes sociales. Entonces, si bien estamos viendo un escenario que se muestra relativamente estable, que tiene una ventaja hacia el no y hacia el mantenimiento de la ley, el resultado final en términos de elección entre las distintas opciones puede tener variaciones por los efectos que hablábamos recién en cuanto a los movimientos y también por lo que hemos visto que ha pasado en el mundo, en varios acontecimientos, sobre todo cuando estamos hablando de opciones de elecciones con dos opciones, ¿no? Esto se ha visto bastante y también lo vimos en el balotaje de 2019, es decir, movimientos fuertes que se dan en el último tramo de una campaña electoral. Entonces, los movimientos de último momento, más esto que tengamos una instancia dicotómica, es decir, con dos opciones, aparecen como con posibilidades de que haya movimientos. Dos preguntas finales más fáciles, muy fáciles de responder. Hablaba con Óscar Botinelli en la radio, creo que ayer de mañana, y él decía que esto es tan sencillo, es decir, no más en blanco y sí por el otro lado, o sí más no y el voto, que es un escrutinio rápido, relativamente rápido. Digo que capaz que a las 9:30 de la noche ya hay una tendencia a un resultado oficial. Bueno, las estimaciones de la Corte Electoral son un poco más tardes, pero probablemente sea esperando el cierre del escrutinio, es decir, probablemente sí. Tener ya un 90, un 95%. Sí. Quizás pueda haber mesas que se tranquen por la discusión del voto en blanco y anulado, ¿no? Es decir, por la fineza que hay en algunos casos, si se considera un voto en blanco o un voto anulado. Por más que los criterios son claros, después cuando se está en la mesa y abriendo los sobres, empieza la discusión, es porque están los delegados de cada una de las opciones. Sí, que ojalá que conozcan la reglamentación, porque esto del voto en blanco cambió hace unos 25 años, lo hablamos con Óscar Botinelli hace tanto tiempo. Le recordamos a la gente que un voto en blanco no es solo el sobre en blanco, es decir, si no hay ninguna lista, hay una virome, hay un celular, hay una feta de salame, eso es un voto en blanco, no anula nada. Para hacer un voto anulado tiene que haber una de las opciones allí, de la forma más fácil es una del sí y una del no, pero después, claro, pero siempre hay que anular algo, ¿no? Eso es un criterio que se cambió y está fuerte en la firma. Hay gente que sigue llamando al canal a ver si hay voto interdepartamental, si hay voto observado, cosas que no existen hace décadas, ¿no? Sí. Entonces no entiendo cómo Bueno, incluso hay dudas sobre si el voto es obligatorio. Bueno, imagínate. Hoy lo que sí se confirmó, porque nos llegó oficialmente la agenda rosada, esto es un detalle menor o no tan menor, el comando del sí convoca oficialmente el jueves 24 concurrir al estadio para alentar a la selección. ¿No? Entonces, el tema es si convoca a concurrir, porque esto se llama agenda rosada, ¿no? Entonces el tema es si se convoca a concurrir de rosado. Hoy decía en broma un conocido periodista deportivo, va a ser el único día que alguna parte de la hinchada no gritará soy celeste, para hinchar cantarán otra cosa. Bueno, se ha puesto quizás hasta demasiado énfasis en este punto, de los dos lados, pero y se ha dado la discusión incluso porque en el partido anterior de Uruguay se prohibió la entrada con indumentaria o con referencias políticas. No se puede entrar con camiseta ni de Peñarol Nacional, claro. Pero acá dice concurrir al estadio con rosado para alentar la selección. Esto dice textualmente, capaz que de repente la producción y la dirección nos puede poner al aire en algún momento. La gente dice concurrir al estadio con rosado para alentar a la selección. Sí. La agenda rosada lo dice textualmente. Después ponemos en pantalla esto porque lo dice textualmente. Al estadio no podés entrar con camiseta de Peñarol Nacional el jueves que viene. Claro. Y no se podía entrar con identificaciones políticas. Eso fue un Pero una camisa rosada es identificación política. El tema es, claro. Yo tengo una Hering rosada, ¿es una identificación política? No, por supuesto que no. No se puede prohibir el uso de un color por usarlo, digamos. El tema es la identificación. En poco rato en la página de BTV Noticias, en el canal de YouTube de BTV Noticias y también en la página de Factum va a estar subido esto. Así que muchísimas gracias. Por favor. Y nos vamos a reencontrar la semana que viene y van a participar obviamente el presidente de Factum, Óscar Botinelli, y el director de Factum en la transmisión especial del domingo 27. Gracias por hoy. Gracias a ti.